Salmo número 46. Y vamos a hacer esta lectura alternada. Es donde se sustenta y da base a la predicación de esta noche. Vamos a hacer la alternada, el primer versículo yo, el segundo ustedes y nos unimos al final. La palabra del Señor dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El santuario de los morados del... Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sí? ¿Qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a tener la predicación a cargo de nuestro hermano licenciado predicador Marcos Reyes Díaz con el tema Caminemos protegidos por Dios. Oramos ahí en sus lugares, hermanos. Padre bendito, en esta noche venimos a pedirte, nos permitas escuchar tu palabra. A mí solamente permíteme ser ese instrumento que dé edificación a la iglesia Getsemaní y a las personas que se encuentran viendo esta transmisión. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, voy a romper un poco las clases de homilética. En la homilética nos indican cómo se prepara un sermón y cuánto debe durar y cómo los vamos a dividir. Y en las clases de homilética nos dicen que las introducciones son cortitas. Me voy a permitir hacer una introducción un poco larga. No se preocupen, los puntos también los vamos a ir recortando. Nos vamos antes de la medianoche para ir a cenar. Y es que es una noche especial y es una noche que creo que todos los datos, la información que les voy a compartir, nos va a servir para entender y para llevarnos en el corazón el mensaje que el salmista tiene para usted y para mí en esta noche, en este Salmo 46. Y quisiera comenzar por allá del año 2003, hacer una serie de fechas. 2003, recuerdo haber leído un artículo de divulgación científica en una revista que tal vez algunos de ustedes conozcan, que edita la UNAM. La revista se llama ¿Cómo ves? Y en aquella ocasión salió un artículo que se titulaba La pandemia que viene. Chequen el dato, 2003. Y ya había un artículo que se llamaba así. Y ahí en ese artículo se comentaba que había suficientes evidencias para suponer que iba a llegar a los seres humanos un virus nuevo. Un virus que afectaría fuertemente a los sistemas de salud y a los sistemas económicos del mundo. En ese artículo también comentaba que por eso el mundo se estaba preparando para la llegada de este virus. Si hago la acotación, cuando dice el mundo se estaba preparando, pues básicamente se refiere a los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo no tenemos con qué prepararnos del todo. Ahí también se comenta que muy probablemente ese virus saldría de la zona de Asia por la forma, las tradiciones que
tienen ellos con respecto al manejo de los animales de granja, también por cuestiones de migración de las aves, y se pensaba que es un virus que iba a salir de los virus se llama gripe aviar, que les da a las aves, pero que sí puede llegar a dar el salto al ser humano. Se esperaba un virus del tipo H5N1. X. Por ahí creo que hay algún nombrecito que les podría sonar, H5N X. Y que de las aves, seguramente de un ave migratoria, se contagiarían aves de corral y de ahí seguramente pasaría el virus a los seres humanos. Y de hecho, entre los años 2003, 2002 y 2003, allá en Asia, al mismo tiempo que estaba este artículo aquí, ya había el descubrimiento de un virus en la región de Asia. Un virus que causa un síndrome. Un síndrome es lo que conocemos como un conjunto de síntomas, un conjunto de signos. Síntomas es lo que siento, signos es lo que veo que causa la enfermedad. Y es un síndrome que actúa al momento. A diferencia de, por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad crónica, o sea, de mucho tiempo, este es un síndrome, al momento te va a dar. Casi en el momento que entra el virus, incuba, te enferma. Y por otro lado, iba a afectar o estaba afectando ya en esos momentos las vías respiratorias de las personas. Por eso se le denominó SARS, síndrome agudo respiratorio. Gracias a Dios, ese brote de 2002, 2003, resultó que el virus no era tan problemático. De tal manera que sí causó daños, sí causó muertes allá en Asia. Sin embargo, fueron pequeños comparado con la población mundial. Por lo tanto, se piensa que ese es el virus que no esperábamos. Bueno, este es un virus que todavía no es el que está esperando y que refiere ese artículo de la revista. Pero fíjense, hermanos, ¿cuál no sería nuestra sorpresa cuando en 2009 surge la evidencia de un nuevo virus en el mundo? Pero no proviene de las aves. Ese virus proviene de los cerdos. Y resulta que no surge en Asia, surge en un país de América llamado México. Nuevamente, gracias a Dios, ese virus no tenía las características del virus que nos citaba ese artículo que nos dice que esperamos. No es un virus pandémico. Y pudo ser controlado de forma relativamente sencilla porque desde que se descubrió se le pusieron medicamentos y reaccionaron los medicamentos para evitar su propagación. Fue sencillo. Seguramente les suena que con unas 3 semanas más o menos de aislamiento en una pequeña zona que era la Ciudad de México, con eso se logró dispersar ese virus. ¿Se acuerdan cómo se llama, hermanos? H1N1. Así que tampoco es el virus, parece ser, que esperábamos. Sería en noviembre y diciembre de 2019, cuando en China se empieza a ver la presencia de casos extraños de una enfermedad que conocemos como neumonía, una afectación en los pulmones, una inflamación de los pulmones. Y esta neumonía empieza a causar muertes que no se esperaba uno. Los países tienen sus estadísticas de qué se muere la gente y cuánta gente se muere. Pero este virus saltaba de las estadísticas de los chinos. Así que para el 30 de diciembre, fíjense la fecha, 30 de diciembre de 2019, hace 2 años, un día. Para esa fecha se descubrió que esa neumonía era debida a un nuevo virus. El 31 de diciembre de 2019
se le notificó a la Organización Mundial de la Salud que había un problema en esa región del mundo. El 1 de enero de 2020 se cerró el mercado donde se surgió este virus, porque es de donde venía la mayoría de las personas con neumonía. 7 de enero de 2020 se supo quién era el causante. Se sabía que era un virus, pero no se sabía cuál. Y se descubrió que era un coronavirus. 30 de enero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sale a los medios públicos y declara al planeta con una emergencia sanitaria. 11 de febrero de 2020 se le pone nombre al virus SARS-CoV-2, porque ya había habido uno de SARS. Ahora es el SARS, síndrome agudo respiratorio, CoV, coronavirus 2, y que causa una enfermedad que se va a nombrar COVID-19. 27 de febrero 2020 se anuncia en las conferencias vespertinas que ya habían empezado a darse por el subsecretario que había el primer caso en México. Y caso curioso, no llegó la variante china. Ese primer caso y todos los primeros casos que llegaron al país fue una variante europea. El 23 de marzo, hermanos, lunes 23 de marzo, se inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la que no se busca generar afectación directamente a las personas, porque recordaremos que había gritos por el toque de queda, que nadie saliera, que nadie se moviera, que saliera incluso la policía, el ejército, como ocurrió en otros países. La autoridad dice, no, vamos a aplicar las acciones sobre los lugares donde se aglomera la gente. No a las personas las vamos a detener, vamos a detener los lugares. ¿Cuáles son esos lugares, hermanos? Las escuelas. Se toma la decisión de cerrar desde el nivel básico hasta el nivel universitario. Los centros laborales, solamente aquellos que se consideran esenciales para el funcionamiento del país, siguen abiertos, los demás se cierran. Los espacios de diversión, y créanme que sé de qué hablo cuando decimos salones de fiestas, por ejemplo. Y las iglesias. También lugares donde se aglomera la gente. A partir de esa fecha, hermanos, hemos sido testigos de casi 4 millones de personas registradas con la infección. De esas 4 millones de personas que se han infectado en este país, 300,000 han fallecido. Números más, números menos. Datos al día de antier que revisaba las estadísticas. Para la Ciudad de México, ha habido aquí entre nosotros alrededor de 1 millón de personas contagiadas y solamente en la Ciudad de México alrededor de 40,000 defunciones. Algunas tal vez conocemos nosotros. Y así, hermanos, la última vez que la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní pudo abrir sus puertas en este templo fue un domingo 22 de marzo. No sé quién habrá estado, hermanos, en esas fechas. Vino el pastor Eric Hernández como pastor oficiante. Yo estuve en el púlpito del Divino Salvador porque hacíamos ese intercambio. Y de ahí pasarían cerca de 90 semanas en la que las puertas de los templos, la puerta de Allende 139, estuvo cerrada. No podíamos reunirnos hasta que nuevamente pudimos hacerlo en semáforo verde allá en el mes de junio. Hicimos la primera apertura y después volvimos a cerrar y ahora en el mes de noviembre, diciembre, se nos permitió abrir. Y esto, hermanos, me lleva a plantearnos
preguntas. Yo quisiera preguntarles y que cada uno de ustedes medite. ¿Cómo le ha afectado a usted esta pandemia? Estos 2 años. ¿Qué sentimientos le han rodeado? Y muy seguramente, la gran mayoría de ustedes me dirán, hermano, he sentido tristeza, he sentido pérdidas, angustia, temor. Incluso habrá quien me diga, he entrado en depresión, en desesperación. Los problemas de ansiedad han aumentado a niveles altos en nuestro país. O habrá quien me diga, hermano, yo me he sentido enojado porque se enfermaron mis personas queridas, porque fallecieron, porque cerró mi negocio. He sentido enojo. Y entre otras situaciones, hermanos, que seguramente en su mente pasan y resultan emociones, sensaciones normales, porque lo que hemos vivido no ha sido nada fácil. Pero también quisiera preguntar, hermanos, en esta noche, concluyendo 2021, ¿a todo esto le ha dejado algo bueno en su vida, en su corazón, el vivir una pandemia? Es ahí donde quisiera resaltar tres cosas positivas que nuestro Dios nos ha mostrado durante la pandemia y que nuestro Dios nos quiere mostrar en esta noche a través de la lectura del Salmo 46. La primera de ellas es que aún en medio de la pandemia, Dios no ha dejado de estar en medio de su iglesia. Abran su Biblia, Salmo 46. Vean del versículo 4 al 7, lo que el salmista inspirado por el Espíritu Santo nos dice. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, la historia del pueblo de Israel, la historia de la capital de Israel, que es Jerusalén, tampoco ha sido una historia sencilla. Basta ver toda la aventura que nos narra el Antiguo Testamento para esa ciudad, para ese pueblo. Tuvieron que luchar por ella, tuvieron que conquistarla porque estaba ocupada cuando llegaron los israelitas. Tuvieron que defenderla de los pueblos que los rodeaban. ¿Cuántos no conocemos las historias de los filisteos, los amorreos, los heteos, los jebuseos, que son los que habitaban ahí en Jerusalén? Guerra tras guerra. Tuvo que sufrir esta ciudad de Jerusalén el asedio de otros pueblos. Pero además, esta ciudad de Jerusalén debía sostener a su población. Debía contar con los recursos necesarios para poder sobrevivir. Si traer agua a esta Ciudad de México es enormemente complicado en 2021, ¿cómo llevar el agua a la ciudad de Jerusalén hace 2000, 3000 años? Hay que enfrentar problemas. Han tenido que atender la alimentación en esa ciudad. Han tenido que ver cuestiones incluso de higiene. ¿Cómo funcionaba esa ciudad de Jerusalén hace tantos años? Pero el salmista nos dice que Dios estuvo con su pueblo, que Dios está en la ciudad de Jerusalén. Y lo hermoso, hermanos, es que lo resalta el salmista cuando dice, Dios está en medio de su pueblo,
y nada la conmoverá. Dicen otras versiones en esta palabra de conmover. Dios está con su pueblo y jamás caerá. Dios está con su pueblo y esta ciudad no será removida. Eso es lo que nos enseña este pasaje. La iglesia de Cristo, hermanos, somos también el pueblo de Dios. Y esta promesa también aplica a usted y a mí, a la iglesia Getsemaní, a las iglesias de México, a las iglesias del mundo. Aún en medio de las pruebas, no solo pruebas como la que estamos viviendo del COVID-19, sino en medio de muchas otras pruebas que las iglesias van enfrentando, que la misma iglesia Getsemaní hemos enfrentado, podemos tener la certeza que Dios está en medio de esta iglesia. Dios está en medio de las familias que forman parte de esta familia espiritual. Dios está en el corazón de cada uno de los que integramos las iglesias del país, los que integramos la iglesia Getsemaní. Dios está en el corazón de los pequeñitos, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos y de las personas adultas mayores. Jehová de los ejércitos es quien está al tanto de su pueblo, está al tanto de su iglesia, está al tanto de usted y de mí. Así que en esta noche, hermanos, la primera enseñanza que quisiera que tuviéramos para este 2022 es que Dios, Jehová de los ejércitos, está en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. La segunda enseñanza que nos muestra el salmista la encontramos al principio de este salmo y es un salmo muy conocido por nosotros. Véanlo, por favor, Salmo 46, versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Los problemas que enfrentó el pueblo de Israel tampoco fueron sencillos, hermanos. La narración bíblica nos dice que pasaron por hambres, pasaron por la esclavitud allá en Egipto, pasaron por guerras donde les iba mal por desobedecer a Dios. Pasaron por un mundo también rodeado de pecado. Y muy seguramente a lo largo de toda la narración bíblica que nos da el Antiguo Testamento, seguramente hay personas en ese pueblo de Israel. Hay momentos en la historia del pueblo en que los problemas que estaban enfrentando en ese preciso instante hacían que las personas sintieran soledad, que sintieran desamparo. Pero el salmista, hermanos, les recuerda, Dios es su amparo. La palabra utilizada en la traducción de Reina Valera como amparo tiene otros significados también, que también es válido írselos poniendo. Esta palabra amparo también significa que Dios es nuestro refugio. También significa que Dios es nuestra esperanza, nuestra confianza. Y me gustó mucho esta definición, porque dice que Dios es nuestra madriguera, donde nos resguardamos. Así que cuando el pueblo enfrenta problemas, puede tener la seguridad que no está en la soledad, no está solo en medio de la tormenta, sino que está con su Dios en medio de toda esa situación. Está en un refugio, está en una guarida. Pero también el salmista seguramente sabe que hay ocasiones en que el pueblo también se siente desfallecer, se sienten sin fuerza y que ya no pueden más.
enfrentar a hambre, guerras, esclavitud, pues creo que puede llevar a las personas también a decir, ya no puedo, ya estoy totalmente agotado. Sin embargo, hay algo que nos impulsa a salir adelante. Y es lo que dice esta parte del salmista. Jehová de los ejércitos es tu fortaleza. Aquí la palabra hebrea efectivamente significa fortaleza, fuerte, fuerza. También significa gloria, poder, potencia. Así que podemos decir que Dios, cuando nos enfrentamos, cuando se enfrenta el pueblo de Dios a los problemas y nos sentimos desamparados, Dios es nuestro amparo. Y nos sentimos débiles, Dios es tu fortaleza, tu fuerza, tu poder. Podemos entender que es la seguridad de tener fuerza, aunque nos sintamos todavía débiles. Dios es quien le da la fuerza y el poder a su pueblo para enfrentarlo. Y además ese pueblo, cuya historia está llena de problemas, le dice a través del salmista, además de que Dios es tu amparo, tu fortaleza, Dios es tu auxilio, tu socorro, tu ayuda. Y algo maravilloso, hermanos, es que les dice el salmista, ¿qué crees? No llega tarde, no llega a destiempo. Cuando ya no hay nada más que hacer, sino que dice el salmista que la ayuda de Dios llega pronta. La palabra hebrea aquí nos refiere que es en extremo, rápido, es de gran manera al momento. Por eso tiene el salmista la certeza de que el pueblo no debe tener temor, pase lo que pase. Y este también, hermanos, es un mensaje para la iglesia de Jesucristo, la que estamos viviendo una pandemia de COVID-19. Y es un mensaje también para las personas que están enfrentando no nada más esta enfermedad, muchas otras enfermedades, problemas de muchos otros tipos. Jehová de los ejércitos está en medio de la iglesia. Pero además, Jehová de los ejércitos es el refugio de la iglesia, es su amparo, es donde podemos acudir como nuestro lugar seguro. Dios es quien le va a dar fortaleza a la iglesia, a cada uno de los creyentes. Es quien le va a ayudar a enfrentar los problemas, las tribulaciones, las aflicciones, las angustias, la calamidad, el conflicto, la rivalidad, la tribulación. Vean todo el significado que tiene esa palabra que la versión 60 dice tribulaciones. Aflicción, angustia, calamidad, conflicto, hasta venganza. Que esa sea la segunda enseñanza para este 2022, hermanos. Que tu lugar seguro, que tu amparo sea Dios. Que tu fortaleza, tu poder venga de Dios. Que tu ayuda y tu ayuda pronta y al momento indicado sea de Dios. Y una tercera enseñanza que nos deja el salmista en esta noche. Versículos 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista está invitando al pueblo a que no dejemos de adorar a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, a nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Dice un dicho cuando pensaba en esta parte, qué bonito es ver los toros desde la barrera. Ver cómo el torero se enfrenta al toro en el centro de la arena de toros y nosotros pues estamos desde nuestros asientos. Pero Dios nos invita a que veamos las cosas directamente, no desde la barrera.
las veamos directamente de nuestro Dios. Que veamos las cosas grandes y maravillosas que hace Dios. Es conocido por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, todos los sufrimientos que han tenido. Pero también es conocido por el pueblo de Israel el gran poder con el que los salvó. Los lectores del Salmo 46 muy seguramente tienen presente la narración del arca de Noé. Una muestra de poder y de amor, cómo salva a Noé y a su familia. También seguramente tienen presente cómo los liberó con gran poder del yugo egipcio. Y fíjense, Dios pudo haberlo hecho con una sola plaga. Pero el que haya habido 10 plagas, lo dice la Escritura, es para mostrar su poder. Para que los otros pueblos vieran, el Dios de Israel es grandioso, es poderoso, hace cosas extraordinarias. Gracias. Además, ese pueblo fue testigo, por ejemplo, de algo que hasta en las películas nos resulta espectacular, ¿no, hermanos? Abrir el mar. Imagínense el impacto de ver ese hecho portentoso. Además, Jehová de los ejércitos tiró los muros de Jericó. Les dio victorias en muchas de las guerras, donde incluso les decía, van muchos, que vayan menos personas. Oye, pero son muchos los que nos van a enfrentar. Son muchos. Yo estoy contigo. Así que Dios ha sostenido a su pueblo, le ha proveído de todo lo necesario para su subsistencia, le ha dado salud, alimento, vestido. Y por eso la invitación en el versículo 8, venid y ved las obras de Jehová. De ahí la importancia de escuchar los testimonios de esta noche, hermanos, porque nos está permitiendo venid y ved las obras de Jehová. Si en algún momento se tuviera la duda, solo basta recorrer todo lo que Jehová de los ejércitos hizo en el Antiguo Testamento para corroborar que no es cualquier Dios. Que el Dios en el que creemos usted y yo es el Dios de los ejércitos. Y por eso la invitación que hace el salmista en el verso 10. Estad quietos y conocer que Él es Dios. Y por lo tanto el resultado que nos da el conocer el poder de nuestro Dios es exaltarlo, enaltecerlo. No hay otro Dios, hermanos, que sea digno de ser adorado, que sea digno de ser exaltado, enaltecido, de reconocer su grandeza. Y el pueblo de Israel lo sabe, el salmista lo sabe y la iglesia lo sabemos. La iglesia de Cristo también lo sabe. Y en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, como ahora lo estamos viviendo, solo basta ver lo que Dios ha hecho en estos 2 años con respecto a la salud de su pueblo. Es natural voltear a ver a Dios hecho hombre, Jesucristo, también dando salud a su pueblo, porque estaban enfermos y acudían con Dios y tenían fe en que podía sanarlos. Y en estos 2 años hemos sido testigos de hechos así. Por eso la iglesia también nos unimos al dicho del salmista, porque vemos las obras portentosas de Dios. Y aquí en este lugar, hermanos, hemos escuchado testimonios de cómo Dios ha dado fuerza, amparo, refugio a las personas que han enfrentado el COVID. Pero también hemos escuchado todas estas características en personas que tienen otras afectaciones en su salud. Hemos visto el poder en personas que tienen cáncer, fracturas, diabetes, artritis y hasta en los problemas respiratorios más comunes, hasta una influenza estacional. Ahí vemos el poder. Por eso, la iglesia Getsemaní, la iglesia en general, hermanos, nos unimos a lo que nos invita el salmista, a exaltar a Dios, a enaltecerlo, a darle alabanza a Dios en medio de la pandemia de COVID-19. Así que concluyo.
Hoy es 31 de diciembre de 2021. 2 años han pasado en que apareció una enfermedad que ha tocado de una u otra forma la vida de todos nosotros. Sin embargo, iniciamos 2022 con un nuevo caminar, un nuevo año. ¿Qué nos espera? No lo sabemos, hermanos. ¿Qué enfrentaremos en temas de salud? ¿En temas de economía? ¿En temas de seguridad, de alimentación, de tantas cosas que requerimos? No lo sabemos. Pero cuando lo enfrentemos, cuando enfrentemos alguna situación difícil en este nuevo caminar, en este 2022, la invitación del salmista es que acudamos a la palabra de Dios. Recordemos que Dios está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de usted. Que Dios es su amparo, su fortaleza, su ayuda pronta en los problemas. Y que recuerde y vea las obras poderosas que Dios ya ha hecho a lo largo de su vida, de la vida de la iglesia, de la vida de los hermanos. Y por lo tanto, que el resultado en 2022 sea que como iglesia exaltemos, alabemos a nuestro Dios con todo el corazón. Los invito a ponernos en pie. Demos nuevamente lectura de forma conjunta a este salmo. Y solamente una indicación especial, hermanos. Cuando lleguemos a la palabra Selah, han visto que tiene ahí una palabrita, Selah. Aguardemos 1 o 2 segunditos de silencio, meditando en lo que leímos, antes de continuar a lo siguiente. Todos juntos, tanto los hermanos ahí en casa como los aquí presentes. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mediten lo que leyó, hermano. Continuemos. De río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Meditemos en lo que leímos. Continuemos. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Meditemos en lo que leímos. Y oremos a nuestro Dios, para la honra y gloria de Dios.